llamado la presentación derivados armas de destrucción masiva. Un poco la cambiado. Por banca de inversión, riesgo, derivados también hay, sí, derivados, banca de inversión. Básicamente, como cualquiera que viene aquí, lo que va a hacer es transmitir su experiencia y su visión de los mercados financieros. De manera que ya, en el conjunto de ya las 13 o 14 charlas, pues vosotros mismos os podréis formar una opinión. Bueno, pues gracias, Eduardo. Bueno, pues como decía Eduardo, yo hice la tesis aquí, en el GAPS, y trabajamos en procesado de señal. Concretamente, lo que buscábamos era codificar señales de audio multicanal, pero bueno, por circunstancias de la vida, pues al terminar la tesis, pues estaba interesado en temas de mercados, etcétera, y me surgió la oportunidad de irme a trabajar al Banco Santander como analista cuantitativo, o quant, que se nos conoce. Entonces, bueno, en un primer momento, cuando Eduardo me pidió que diera la charla, mi idea inicial era dar una charla sobre valoración de derivados, que es a lo que me dedico en el banco. Lo que pasa es que como ha habido un ponente anterior, Galo, que se ha dedicado a hacer lo mismo, pues decidí que, bueno, que no merecía la pena repetirme, y entonces mi planteamiento era pues hablar un poquito sobre, en general, lo que es la banca de inversión, quiénes son los jugadores que la componen, sobre todo porque a veces me da la impresión de que, aunque es verdad que recientemente se oye mucho hablar de banca de inversión, etcétera, me da la impresión que en la prensa no se trata como se debería, ¿no? O por lo menos yo tengo esa impresión. Entonces, mi planteamiento es resolver una serie de cuestiones, en general, que a mí me hubiera gustado conocer cuando estaba terminando la carrera y porque me parecían interesantes y pienso que os pueden ser de utilidad a vosotros, ¿no? Por ejemplo, temas que probablemente ya conoceréis, como qué es un derivado, o cuáles son los derivados que existen en el mercado, qué es realmente un banco de inversión, cómo funciona, cómo gana dinero, cuáles son los jugadores, quiénes son los que componen un banco de inversión, ¿no? Qué es un quant, qué es un trader, qué es un estructurador, cómo los bancos de inversión cubren sus riesgos, qué son las griegas, o qué es una estrategia delta neutral, o qué es el gamma scalping, si nos da tiempo. De todas maneras, yo estoy abierto a lo que queráis, es decir, si hay algún punto en el que queráis que nos paremos más o hagamos más inciso, pues me paráis, me preguntáis y paramos, no tengo ningún inconveniente. Entonces, bueno, pues empezando con lo más sencillo, que probablemente la mayor parte de vosotros ya conoceréis, un derivado es un producto financiero cuyo precio depende de otro producto, conocido como subyacente o underlying, ¿vale? Sabéis que hay muchos tipos de underlyings o de subyacentes, ¿no? Hay los tres tradicionales, que son equity, que son acciones de bancos, perdón, acciones en general, tipos de interés, ¿no? Pues puede haber una opción sobre el Euribor o una opción sobre el Eonia, y tipos de cambio, ¿no? Foreign exchange, que es, puede haber un derivado sobre el eurodólar o el dólar mexicano o, en fin, lo que sea. Y una serie de subyacentes un poco más recientes, digamos más novedosos, como pueden ser spreads de créditos, commodities, que serían materias primas, como petróleo o café, la inflación, que es concretamente en lo que trabajo yo en el Banco Santander, e incluso pues derivados del tiempo, ¿no? Que existen. En la realidad, el otro día mi jefe, por ejemplo, que suele viajar mucho a África, me contaba que en Senegal, creo que era, le habían ofrecido, de hecho compró, un derivado sobre el tiempo que vendía una organización allí para los agricultores que querían protegerse frente a la falta de lluvia. Entonces vendía a un precio muy reducido un seguro, una opción al fin y al cabo, por si la pluviosidad estaba por debajo de un determinado umbral. Al margen de los tipos de subyacente, los derivados se suelen clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Los que son lineales, que son los más sencillitos, cuyo precio varía linealmente con el precio del subyacente, ¿no? Esto dicho gráficamente, el caso más sencillo es el caso de un futuro, ¿no?
si esto es el precio del subyacente y esto es, digamos, la ganancia, ¿no? Y nosotros hemos comprado un futuro a un precio de, bueno, pues digamos que de 100, ¿de acuerdo? Si a vencimiento el futuro vale 120, pues habré ganado 20. Es decir, tiene una pinta así. Y de igual forma, si a vencimiento vale 80, pues habré perdido menos 20, con lo cual la forma del payoff de un futuro se representa gráficamente con una línea. De ahí la acepción de lineal. Además, tenemos las opciones vanilla, son las opciones más comunes, se llaman vanilla porque bueno, pues son muy comunes y cotizan en los mercados, es decir, al igual que un futuro, puedes ir a un broker, hay varias casas que cotizan de manera consistente y con mucha liquidez estas opciones vanilla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una opción normal y corriente se considera una opción vanilla, ¿sabéis todo el mundo lo que es una opción, ¿no? Una opción es, así como el futuro es la obligación de comprar o vender un subyacente a un determinado precio en un instante del tiempo, una opción es el derecho, ¿de acuerdo? Es decir, si compro una opción sobre el petróleo, sobre el Brent, a un año de comprar petróleo a 100 euros, solamente la ejerceré si el precio del petróleo a un año vista está por encima de esos 100 euros, ¿de acuerdo? De tal manera que mi forma del payoff será una línea recta en este sentido y aquí tendré 0. Es decir, si el precio del petróleo está por debajo de los 100 euros, yo no ejerceré la opción, no ganaré nada, pero tampoco perderé nada. Como podéis ver, esta forma, es decir, el precio de la opción en un instante de tiempo anterior tiene una pinta así, ¿vale? Como podéis ver, esto es altamente no lineal y de ahí que estas opciones no sean lineales, lo cual tiene pues es importante a la hora de valorar, tiene una serie de repercusiones que luego comentaremos. Y finalmente son los exóticos, que es a lo que se dedica el banco realmente, que son las opciones pues, exóticas que tienen, bueno, aquí puede ser lo que os podáis imaginar, las cosas más peregrinas de todo tipo y color, aunque hay alguna serie de características que sí que se suelen mantener, ¿no? Por ejemplo, los derivados que son path dependent son aquellas cuyo precio depende del valor del subyacente en un montón de instantes anteriores en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, una opción asiática, su valor depende del precio de la opción en varios instantes de tiempo anterior. Una opción callable o cancelable, la propiedad que tiene es que una de las dos partes puede cancelar el contrato de manera unilateral, se cancela y aquí no ha pasado nada. Y luego pues hay más complicados, ¿no? Baskets que tienen pues, una serie de subyacentes diferentes, híbridos que pueden ser, pues, lo que sé, cualquier cosa. Te voy a pagar tanto el Euribor más 3%, bueno, más 3 no, pero el Euribor más 0,25% cada vez que el eurodólar fije por encima de 1,5 durante 6 meses. Pues un posible derivado exótico. Y esto implica que a la hora de valorar estos derivados, el modelo tiene que ser capaz, luego lo comentaremos con un poco más de detalle, tiene que ser capaz de valorar, tiene que ser capaz de modelar ambos subyacentes de manera simultánea. Bueno, hay un tema antes que voy a comentar, y es que alguien podía hacer la pregunta y dice, claro, joder, tú trabajas en el Banco Santander, pero el Banco Santander no es un banco de inversión, es un banco comercial, ¿no? Y es cierto, hasta cierto punto, es verdad que el Santander históricamente ha sido un banco comercial que busca el depósito del inversor, del pequeño inversor o del particular y da créditos ganando un rédito, ¿no? Lo cierto es que en los últimos tiempos, ya en el 2009 por ejemplo, de las 9 divisiones que aportan beneficios al Santander, la que más beneficios ha aportado ha sido la parte de banca de inversión o lo que se llama como banca mayorista, ¿no? Es decir, que las cosas empiezan a cambiar y la parte de banca de inversión empieza a tener una importancia tremenda en lo que es la cuenta de resultados del Santander. Aquí os he puesto un ejemplillo, por ejemplo, de un
swap de inflación cancelable, ¿vale? En la línea horizontal lo que os muestro es la línea temporal, por ejemplo. Nosotros nos podríamos situar aquí, en este instante, y esto de aquí son flujos de caja, ¿vale? En este contrato, por ejemplo, las líneas verticales, las flechas verticales rectas implican flujos fijos en esta notación, y las que van torcidas son flujos variables. Entonces, en este caso, es un swap que se vende en el mercado. Una de las contrapartidas recibe un 3% de un nominal, ¿no? 3% de 100 millones te pago anualmente. Y la otra recibe los incrementos de inflación interanual entre este periodo, este y este. Es un swap bastante corriente que, por ejemplo, podría ser interesante para, pues, por ejemplo, para una mutua, o quizás una empresa que se dedique a alquilar pisos cuyos alquileres estén indexados a inflación, algo que puede ser bastante posible. Es decir, esta gente recibe inflación de manera constante y le podría interesar eliminar esa inflación, vendérsela de alguna manera al banco, y el banco a cambio le pagaría pues un tipo fijo que no tiene ningún riesgo y está absolutamente claro lo que va a recibir a fin de año, ¿no? El banco aquí podría decidir, hombre, claro, el problema que tengo aquí, que tiene el banco, es que la inflación se puede volver negativa. Sabéis que podemos sufrir deflación, en este caso es inflación negativa, con lo cual el banco se puede encontrar en una situación en la cual paga un 3% y además paga inflación, porque esto de aquí es negativo, con lo cual esta flecha sale para abajo. Entonces, como el banco eso no le gusta, lo que puede proponer es, bueno, yo me guardo la opción de cancelar el producto, ¿de acuerdo? Y a cambio, en lugar de darte un 3, pues te ofrezco un 3,5. De tal manera que la empresa se asegura un rédito mayor y a cambio el Santander tiene la seguridad de que el producto no va a explotar y que no va a entrar en pérdidas de manera evidente. ¿Qué es un banco de inversión? Por favor, si hay alguien que no entendéis algo, paradme y lo comentamos en más detalle, que en fin, no sé tampoco lo que habéis visto en otras charlas, así que igual les estoy dando un rollo aquí patatero, así que interrumpidme, por favor. Bueno, desde un punto de vista legal, los bancos de inversión nacieron en el año 29, ¿no? Hasta el año 29 los bancos eran bancos y se dedicaban a ambas, a la parte comercial tanto como a la parte de inversión. Sí, a la parte de inversión. La parte comercial buscaba los depósitos de los clientes, y la parte de banca de inversión, su finalidad era ayudar a las empresas a encontrar fondos para financiarse, ¿vale? En el 29 se decidió que estos dos tareas, estos dos principios podían entrar en conflicto y se obligó a los bancos a definirse. Los bancos podían ser o comerciales o de inversión, ¿vale? Lo cierto es que hoy en día todos los bancos son comerciales. Esta ley se derogó en el 99, creo, con Clinton, y a día de hoy todos los bancos son comerciales, además porque, de hecho, para poder pedir las ayudas del Estado, con el crash que tuvimos en el 2007 con el crédito, los bancos tenían que ser comerciales para poder aceptar las ayudas del Estado. Así que a fecha de hoy, desde un punto de vista legal, todos son comerciales, aunque evidentemente se especializan, ¿no? Hay bancos tradicionales que siguen buscando depósitos y hay otra serie de bancos que trabajan más el área de inversión. Entonces, hay tres áreas, dos según se mire, en las que un banco de inversión trabaja, ¿no? La primera es el objetivo original que tenían este tipo de bancos, que es buscar fondos en los mercados de capital. Es decir, una empresa tiene tres maneras de financiarse: puede pedir créditos, puede emitir deuda o puede hacer una oferta pública de acciones. Entonces, las empresas contactan con los bancos para que les asesoren en estas emisiones, ¿no? Pues, de tal manera que el banco de inversión se encarga de más o menos fijar cuál es el precio de salida de un bono que emita la empresa, y lo que es más importante, se preocupa de que los bonos que se emitan sean colocados entre sus clientes, de tal manera que la emisión sea positiva, es decir, que sea successful, ¿no? Exitosa.
o a través de una oferta pública de acciones, en fin, hay una serie de posibilidades, ¿no? La segunda gran área es la de fusiones y adquisiciones, que básicamente está relacionada con la primera, en realidad es básicamente una labor de asesoría en la que los bancos asesoran a las empresas en función de qué les puede interesar comprar en el mercado. Y la parte de market making, que es la que voy a hablar yo, es para mí la parte más interesante y que a su vez se divide en dos partes, lo que se conoce como prop trading y la parte de selling and trading derivatives, que he puesto aquí, que básicamente es el market making de verdad, ¿no? ¿Qué son estas dos partes? Bueno, el prop trading es apostar. Es decir, el banco, hay una parte de los fondos del banco que decide apostar en el mercado, básicamente. Hace apuestas sobre la evolución de un determinado mercado. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto exige una inmovilización de capital. Es decir, para que el banco invierta, tiene que coger parte de sus reservas de capital e invertirlas. Entonces, quedan inmovilizadas y es un dinero que el banco no puede prestar a otra gente. Con lo cual, el prop trading tiene que asegurar que el rendimiento que el banco saca por esa inversión es superior al que sacaría prestando el dinero de forma normal. El segundo problema es la volatilidad y los retornos. En general, las mesas de prop tienen una volatilidad de retornos muy elevada, ¿no? Ves la gráfica de cómo ha sido sus ganancias, y suben, bajan, a mitad de año pueden estar ganando un montón de dinero y al final de año estar en números rojos, porque es muy difícil batir al mercado. Y está relacionado con el tercer punto, y es que los mercados cada vez son más y más eficientes y hay que ser muy listo para poder batir al mercado de manera consistente. Así que, en realidad, esta actividad de prop trading cada vez más ha sido relegada fuera del banco y es más una actividad que hacen los hedge funds. De tal manera que la mayor parte de la actividad de market making de un banco es la segunda, la de sales and trading que he llamado, ¿no? En este caso, la actividad del banco es, como os podéis imaginar, comprar y vender productos financieros. ¿De acuerdo? Es importante remarcar que son productos, es un mercado que se llama over the counter. ¿Qué quiere decir con esto? Si no lo sabéis que hay mercados organizados. Por ejemplo, el mercado de futuros es un mercado organizado en el que hay una cámara de compensación, en la que tú, cuando cierras un deal con un cliente, la cámara de compensación cierra el contrato y si una de las dos contrapartidas empieza a perder dinero, la cámara de compensación obliga a la otra contrapartida a ir colocando una serie de colateral, de tal manera de que el que está ganando tenga la seguridad de que va a recibir su dinero. ¿De acuerdo? Esto no ocurre aquí. Esto es un mercado over the counter donde no hay una comunicación entre el banco, el cliente y el banco, y no hay un intermediario. ¿De acuerdo? Es decir, un cliente podría hacer default al banco y el banco se quedaría sin dinero, y viceversa también. El banco podría hacer default y el cliente se quedaría sin el dinero, con lo cual esto conlleva una serie de... hay una componente de crédito, ¿de acuerdo?, que se suele tener en cuenta a la hora de valorar los productos. Entonces, ¿a quién se venden estos productos? Bueno, pues hay dos categorías fundamentales: lo que se conoce como los investors o los inversores, que lo que buscan es mejorar su rendimiento. Es decir, en lugar de ganar lo que me da el IBEX, pues voy a ganar más porque puedo apalancarme con un derivado, porque creo que el mercado va a actuar de tal manera y quiero aumentar mi exposición de riesgo a costa de aumentar también mis posibles ganancias, ¿no? Y por otro lado están los hedgers, que no sé muy bien cómo traducirlo, son los que buscan eliminar el riesgo. ¿De acuerdo? El ejemplo típico pues sería un exportador en Europa que vende en Estados Unidos y le pagan en dólares y, sin embargo, tiene que pagar a sus empleados y la materia prima en Europa, con lo cual está abierto el eurodólar, ¿vale? Le puede interesar a la empresa cerrarse esa posición y comprar un futuro sobre el eurodólar o una opción sobre el eurodólar para tratar de eliminar ese riesgo y que el riesgo se lo quede el banco, ¿vale?
tal manera que lo que ofrece el banco precisamente es un derivado que cambia la exposición al riesgo del cliente, ¿no? Esto quizás con un dibujito se entienda mejor. O sea, así, inventando un poco los números, pero básicamente la idea es que un inversor con un dinero que quisiera invertir, por ejemplo, en el Santander, tiene varias opciones, ¿no? Digamos que este es el precio del subyacente y esto es, bueno, la ganancia, lo que voy a obtener. Podría, por ejemplo, suponer que el Santander está a 10 euros. No sé a cuánto está, pero por ahí debe andar. Sí, pues ahí está. Podría comprar acciones Santander, ¿de acuerdo? Supongamos que aquí está el 11, 12, 13. Un perfil de riesgo conservador sería comprar las acciones, ¿de acuerdo? Y este hombre pues tendría una curva de ganancia, un perfil de riesgo de este pelo, ¿vale? Otra posible opción sería, bueno, con ese dinero compro opciones a 13, con un strike de 13. Es decir, todo lo que haga por encima de 13 ganaré 1 y lo de por debajo 0. ¿Vale? Una tercera alternativa sería comprar acciones, pero a 16. Perdón, acciones no. Sería comprar opciones con un strike a 16. ¿Vale? Como estas opciones están mucho más fuera del dinero, son más baratas. Con lo cual, el inversor puede X, el doble, 2X. Con lo cual, esto viene por aquí, tendría una pinta así. Es decir, con mucha más pendiente. ¿De acuerdo? Veis que en función del producto, uno puede cambiar el perfil de riesgo al que el cliente posee. Es decir, uno que tenga un perfil conservador, yo mis acciones, si suben bien, si bajan, no pierdo mucho. Alguien se puede quedar apalancar muchísimo y decir, si esto se va de madre, me forro, y si no, pues lo pierdo todo. Entonces el banco pues le ofrece lo que el cliente desea, básicamente. La idea fundamental es que cuando se vende el producto, el banco se queda con la misma posición de riesgo, pero con signo contrario, ¿de acuerdo? Pero la clave está en que el banco inmediatamente elimina esa parte del riesgo en el mercado, se cubre, ¿de acuerdo? Y se queda, idealmente, tal que es insensible a cómo el mercado va a comportarse. Es decir, no le importa qué es lo que va a suceder en el futuro si la cobertura está bien hecha. ¿Vale? Ahora comentaremos cómo. El corolario de esto es que, bueno, es una idea que tengo yo, ¿no? Hay gente que parece que la relación entre el banco y el cliente es un juego de suma cero, en la cual si el cliente pierde, el banco gana y viceversa. Y no es mi impresión, ¿no? Porque el banco le vende el producto, se queda con el riesgo y automáticamente lo elimina. Con lo cual, en general, desde mi punto de vista, el banco quiere que el cliente lo haga bien. Es decir, no le interesa que una empresa haga un chasco monumental. Primero, se tiene que justificar, hay un riesgo reputacional y además el cliente no va a volver a venir a comprar nada a Santander, no se va a querer nada. Con lo cual, es una opinión personal, supongo que habrá gente que tendrá otra opinión, pero la sensación que tengo yo de ver a los ventas en la mesa es que en general no se quiere que el cliente la pifie. De hecho, hay una de las medidas que se suelen hacer ahora, se hace un estudio no solo de la exposición que tiene el banco, es decir, las pérdidas que tiene el banco, sino también se estudia cuál es la pérdida máxima en la que puede incurrir un cliente. Y si la pérdida máxima supera un determinado umbral, el deal no se cierra. Es decir, si el cliente quiere mucho riesgo, demasiado, tampoco se cierra el deal. El riesgo impide la venta. ¿Cómo está organizado el negocio? Bueno, pues básicamente todos los bancos tienen una organización bastante parecida. La mayor parte de la gente está en lo que se conoce como la sala de trading, o la sala a secas, que es una sala pues
bastante grande, gigante, con un montón de bancos, donde la gente está muy pegadita y donde podéis ver los diferentes perfiles que hay entre la gente, ¿no? Hay diferentes perfiles que se repiten en todos los bancos de inversión, son prácticamente los mismos, ¿no? La gente de sales son la gente que se encarga de tener el contacto comercial con los clientes, habla con ellos, les pide lo que necesitan, les proponen cosas. La gente de research se encargan de emitir estudios todos los días. Yo, no sé, puedo recibir al día 15 informes de research hablando sobre temas de lo más variopintos, sobre indicadores, sobre noticias macroeconómicas, sobre rumores que se corren, en fin. Y evidentemente los sales con esta información tienen argumentos para vender o tratar de convencer al cliente de la necesidad de un determinado producto. Luego están los traders, que no los brokers, que yo no sé por qué en la prensa siempre se mencionan los brokers y el broker no tiene nada que ver. El broker es un intermediario. El broker actúa en una casa de brokerage y se encarga de cruzar operaciones. No tiene nada que ver con un trader. El trader es la persona que da el precio al ventas de lo que le cuesta el producto. Y en cuanto el producto se cierra, este derivado entra a formar parte de lo que se conoce como el libro del trader, el portfolio del trader, y es responsabilidad del trader eliminar estos riesgos de tal manera de que su libro sea neutral o sea, digamos, insensible a la evolución del mercado. ¿De acuerdo? Esto crea alguna sinergia bastante curiosa, y es que, bueno, sabéis que en la banca de inversión el sueldo, o el bonus, el famoso bonus, está linkado al rendimiento y puede ser es muy variable y representa una parte importante del sueldo, ¿no? Y la diferencia está en que los traders, el bonus depende del beneficio. Es decir, a final de año el trader presenta a la jefatura con su libro y dice, mira, yo he ganado X, y en función de eso recibe el pago. La gente de ventas, a diferencia de ello, su bonus depende del volumen. Es decir, los ventas lo que quieren es vender el mayor número de productos posible. No le importa si es más o menos riesgo. Entonces, bueno, se suele dar, es bastante común, es habitual, las peleas, porque el ventas se queja al trader de que le está dando una mierda de precio y el trader se queja al ventas de que qué mierda de producto me estás metiendo aquí, que a ver cómo lo cubro, ¿no? Se suele dar bastante habitualmente. Luego está la gente de middle y la gente de back office, que no aparece aquí, pero también es importante. Y es que tenéis que daros cuenta que, bueno, a mí me sorprendió la primera vez que me di cuenta de que funcionaba así, es que los deals se cierran por teléfono sin papel, sin nada de nada. Es decir, un cliente llama al ventas, el ventas habla con el trader, cuando están de acuerdo, hecho, y el deal se cerró. No hay ni papel, ni contrato, ni nada. Digamos, se supone que se han quedado una serie de convenciones, pero el deal está efectuado. Es decir, no se ha firmado absolutamente nada. Pero las conversaciones se graban y de vez en cuando hay disputas, ¿no? Pero se resuelven y en general es práctica habitual no cerrar por teléfono. Entonces, cuando el deal se cierra, luego hay todo un ejército de personas, incluyendo la gente de middle office y la gente de back office, que se encargan de, bueno, pues, imputar bien el deal en los sistemas, que los pagos se realicen, hacer un seguimiento de que tal día hay un flujo de caja que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el día a día, a la hora de cerrar el trato, es prácticamente instantáneo. Y por último, pues estamos nosotros, los quants, que somos un grupo que se encarga de construir e implementar los modelos matemáticos que se emplean para valorar los derivados. Es un grupo que es relativamente nuevo. Los derivados, bueno, son relativamente nuevos, pero a partir de los años 80, Wall Street empezó a contratar a matemáticos y físicos, sobre todo porque estos últimos habían trabajado mucho con ecuaciones estocásticas, ecuaciones diferenciales estocásticas, y empezó a contratar un montón de físicos y matemáticos para trabajar en Wall Street
y para que pusieran precio a los derivados. Y bueno, esto ha seguido en los años 90, 2000 y aún continúa, ¿no? Ahora mismo en el Santander tenemos unos 30 quants, entre los que estamos en Madrid, Nueva York, Sao Paulo y Londres, y pues cada vez, es una opinión también personal, pero yo pienso que cada vez hay más y más ingenieros entre nosotros, ¿no? Hay muchos matemáticos, todavía hay muchos físicos, pero también hay muchos ingenieros, lo cual pues entiendo que muchos de aquí vosotros seréis ingenieros y puede ser de interés, ¿no? Sobre todo porque es un campo bastante interdisciplinario, porque hay que saber, hay que tener conocimientos de matemáticas, pero también una aplicación práctica de esas matemáticas al mundo financiero, y además hay que tener un conocimiento de IT, ¿no? Que hay que implementar en C++. Sí, dime. Una pregunta, ¿esos 30 que dices son de un área específica, front of home office, o que utilizan por ejemplo teorías? Eso iba a comentar. Estos son 30, son del front office. Sí, como dice vuestro compañero, sí. Yo estoy hablando de la parte de front, como os he explicado. Digamos, la sala esta que os he mostrado antes, a esto se le conoce como el front office, ¿vale? Luego hay la parte de middle, que está entre el front y el back, y la parte de back es la que se encarga de los flujos de caja. Cuando hay un pago, la gente de front efectúa el pago, pero el trader no se preocupa de mañana tengo que pagar a Caja Castilla-La Mancha porque tengo un deal, no. Entonces, en la parte de front hay un grupo de quants. Hay otro departamento entero, otra división, yo diría, del banco, que es la división de riesgos, ¿vale? La división de riesgos está organizada de tal manera que la parte de tesorería y la parte de riesgos no comparten ningún jefe, ¿de acuerdo? Es decir, desde abajo hasta arriba, bueno, algunos sí, el de arriba del todo, pero me entendéis, es decir, no hay ningún jefe común, en principio esa es la idea. Y la parte de riesgos sí hace un seguimiento de la exposición al riesgo que tiene la tesorería, ¿vale? Entonces, de la misma manera que hay un grupo de quants en el Santander, perdón, en la parte de front, hay un grupo análogo en riesgos que se llama metodología, de tal manera que cuando nosotros hacemos un modelo, lo mandamos a validar y riesgos reconstruye el modelo, hace pruebas, verifica, en fin, lo somete a una batería de pruebas bastante exhaustiva y decide si el modelo está apto para ir a producción o no. Y a veces no está. A veces nos dicen, pues este modelo a partir de 10 años presenta inestabilidades en gamma, no te puedo validar esto. O te dice, bueno, esto se puede utilizar para el euro-dólar, pero para el euro mexicano-dólar no, porque la volatilidad del mexicano... En fin, hay multitud de posibilidades. Entonces, bueno, pues a veces que nos señalan errores que corregimos y a veces que el modelo pues simplemente no se valida porque no está apto para validar. Entonces, sumando en total, en todo el banco, yo diría que el grupo de validación, yo creo que es un poco más pequeño que nosotros, pero sí, serán otras 20 personas aproximadamente, al menos en Madrid, en Londres también, y en Brasil no, porque generalmente los quants de Brasil suelen mandar a validar a Europa, así que aproximadamente. Esto es una foto bastante mala que saqué el otro día a la sala, se ve bastante mal, pero no se aprecia porque es bastante ancha. Esta es la sala del Santander y son todas así, son bancos interminables. Esto lo he sacado a mitad de sala, o sea, queda lo mismo para el otro lado y la verdad es que es bastante curioso verlo, es bastante ruidoso también, no como en las películas, tengo que decir, no es como gritos y tal, pero sí es verdad que de vez en cuando hay algunos, sobre todo cuando hay un indicador que ha caído fuera de lo esperado o hay algún deal que es particularmente profitable, ¿no? Pues suele haber aplausos y es difícil concentrarse, pero al final la verdad es que uno se acostumbra ya y al final ya no te enteras de mucho. Sí. ¿Esa gente está hablando por teléfono? Bueno, hablando por teléfono, nosotros estamos sentados ahí. O sea, aquí entran... ¿Trabajando con el ordenador o además la foto es una representación de esto, básicamente. Entonces, aquí básicamente tienes tu puesto con tu ordenador. Depende, hay traders que tienen hasta, no sé, 7 o 8 pantallas, he visto. Hay gente que tiene más pantallas, hay gente que tiene menos pantallas, pero vamos, sí, un trader tranquilamente puede tener 4 o 5 pantallas y básicamente donde termina la pantalla de uno empieza la pantalla del otro. O
sea, haces así y le sacudes la colleja al de al lado, básicamente. Y hay gente que habla más por teléfono y gente que habla menos. Los ventas, por ejemplo, se pasan el día hablando por teléfono. El trader, pues no tanto, porque básicamente lo que hace es dar el precio al ventas. Entonces, pues depende. Nosotros el teléfono pues tampoco lo utilizamos tanto, porque estamos Visual C, entonces no. O sea, que en esa sala estáis todos. Estamos todos. Bueno, yo te lo preguntaba porque como hablabas del ruido, era por saber si el ruido era de que la gente está hablando o... Sí, la gente habla, sí. Sí, no, hay ruido y hay veces donde, pues eso, saltan, hecho, fuera, off. Empiezan a gritar porque dicen que el deal ya está fuera de... Es decir, hay veces que en mercados que son muy, muy líquidos, el precio dura muy poco tiempo. Es decir, el trader da el precio y si no se cierra, no se cierra. Es decir, 10 segundos más tarde el trader dice, estoy fuera. Y el cliente, si no ha dado el visto bueno, pues el deal se pierde y se recotiza el precio. Pero vamos, que no es... En fin, no es una cosa horripilante. Se puede trabajar. Pero decía porque también, como hay pantallas, hay unas pantallas en los monitores que parece que tienen... Esto, ahí está Bloomberg. ¿Esto dices? Sí, ahí está Bloomberg. Y fútbol, cuando juega la selección también suele estar, sí. ¿Y eso también tiene volumen? No, eso está... No, sí es verdad que el jefe de research, cuando hay una noticia relevante, cuando Bernanke sube los tipos de interés o los baja, sobre todo cuando es algo inesperado, habla por un speaker y toda la sala lo oye. Cuando es algo, pero tiene que ser algo, no sé, lo puede hacer una vez a la semana, dos veces a la semana. Hace 2 años más, hace 2 años ya todos los días. Pero no es, en fin, no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, ¿cómo? Sí. Los clientes son de dos tipos. Exacto. Los clientes son de dos tipos. Y además están separados. Es decir, los equipos de ventas están divididos en equipos de ventas de corporates, que se dedican a vender a empresas, y los institucionales, que se dedican a vender a otros bancos, a instituciones en general, efectivamente. Y bueno, no sé cómo están organizados otros bancos, pero aquí los equipos de ventas están separados. Hay un equipo de ventas para institucionales y otro para corporates. Y dentro de cada equipo creo que están organizados geográficamente. Hay un equipo de ventas de institucionales en Europa, otro para, en fin, por países, básicamente. Sí. Entonces, bueno, de manera muy rápida, ¿cómo construimos los modelos? Tampoco voy a entrar aquí porque ya estuvo Galo hablando del tema y además podríamos hablar mucho. Pero la clave, o por lo menos yo de esto cuando empecé a trabajar sabía muy poquito y entonces he ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces os voy a dar mi visión, o cuál ha sido mi visión de este tema, ¿no? Que a veces es un poco intuitiva. La clave para encontrar un precio de un derivado es que tiene que ser libre de arbitrajes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El concepto de arbitraje implica que no puede haber alguien que con una probabilidad no nula, ¿vale?, pueda ganar pasta sin que, y a la vez, mejor dicho, tenga una probabilidad nula de perderla, ¿vale? Es lo que se conoce como el no free lunch. Es decir, sin posibilidad de perder, tenga probabilidad de ganar. Eso es un arbitraje, ¿vale? Entonces, los derivados, el precio justo de un derivado es aquel que hace que sea no arbitrable, ¿de acuerdo? Esto, en la práctica, ¿cómo funciona? Bueno, lo que se hace es, se construye un modelo sobre el subyacente, ¿de acuerdo? Es un modelo de difusión, que lo que hace es, básicamente, establece una distribución de probabilidad sobre el precio del derivado a un tiempo futuro, ¿de acuerdo? Y a continuación, una vez que tenemos esa distribución de precios, lo que se hace es se calcula una esperanza matemática para traer el precio o el valor del payoff a tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, la famosa ecuación de Black-Scholes, que igual os suena. En la ecuación de Black-Scholes, el modelo es un paseo, un browniano geométrico que tiene esta pinta. ¿Vale?
Esto es un movimiento log normal, donde los incrementos del subyacente, no sé si ahí veis muy bien, tienen una parte determinista asociada a los incrementos del tiempo, que es lo que se conoce como el drift, ¿vale? Y tiene una parte estocástica, ¿de acuerdo? Es estocástica porque esta omega de aquí es un movimiento browniano, ¿de acuerdo? Que es como el pilar o el ladrillo fundamental sobre la que se construyen los modelos de derivados, ¿vale? Un movimiento browniano es tal que omega de t equivale a una normal de media cero y varianza t, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que el modelo se propone, ¿de acuerdo? La idea es que el precio del derivado, por ejemplo, de un call, ¿no? Cuyo precio es el máximo entre el subyacente menos k y 0. ¿Vale? El precio del derivado será la esperanza bajo la medida q descontada del precio del call. Esto dependerá de S de t y de k. Hay que resolver esta esperanza de aquí. Todos los derivados consisten en resolver esa esperanza de ahí. Esta esperanza es básicamente una integral. En el caso de Black-Scholes, en el caso de valorar una opción de este tipo utilizando un modelo de difusión de esta forma, la integral tiene solución. Y lo que resulta es la fórmula de Black-Scholes, aquí, que es la famosa fórmula es el precio del call es igual a S de n de D1 por K, perdón, más RT n de D2, más o menos. No sé si os suena, pero esta es la ecuación que permite valorar opciones europeas vanilla. ¿De acuerdo? En el caso general, lo que sucede es que para valorar un exótico más complejo, lo que se hace es muy parecido. Lo que se hace es, se propone un modelo, puede ser este o puede ser otro, el Hurwitz, el HJM, hay toda una literatura al respecto. Lo que se hace es, se calibran los parámetros del modelo de tal forma que los precios de los productos líquidos sean los mismos que los que cotizan en mercado. Voy a repetir esto, es decir, lo que cotiza el mercado son productos de opciones vanilla, las que son, digamos, muy líquidas y cualquier casa de brokerage las proporciona. ¿Vale? Hay un bid-ask muy estrecho, son muy líquidas. Es decir, dicho de otra manera, nadie calcula el precio de una opción utilizando Black-Scholes. El precio de la opción es el precio que te da el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, proponemos un modelo que tiene un sentido más o menos financiero y calibramos los parámetros del modelo tal que si valoráramos con ese modelo la opción vanilla, el precio que obtenemos es el mismo que el del mercado. De esa manera nos quedamos relativamente seguros de que el modelo es bueno y se valora el exótico empleando el modelo ya calibrado. Lo que sucede muchas veces es que a la hora de calcular esta integral de aquí, pues no hay solución. La integral no tiene solución y hay que recurrir a una integral numérica, a emplear Monte Carlo para resolver la esperanza, a aplicar métodos de diferencias finitas o árboles, creo que Galois puso algún ejemplo con árboles, que es básicamente para resolver esa esperanza. Y esto es básicamente nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, se propone un modelo, se calibra, que es lo más complicado. Lo más complicado siempre es encontrar un modelo que calibre los productos líquidos. Proponer un modelo es muy sencillo, cualquiera se propone, pero proponer uno que consiga reproducir los precios, todos los precios de los productos vanilla del mercado, es lo que es realmente complicado. Y a continuación se valora se utiliza un método numérico para resolver el payoff y encontrar el precio del derivado. Sí. No. O sea, esto es una asunción que se hace. Aquí se ha hecho una asunción porque
si el modelo fuera normal, el precio del subyacente se podría ir por debajo de cero, y por definición el precio de un subyacente no puede ir por debajo de cero. Esa fue la justificación original por la cual el modelo que se planteó para equities, que fue el origen de Black-Scholes, utilizaba un movimiento geométrico, un browniano geométrico, o un log normal, como dices tú. Pero, por ejemplo, en inflación se podía plantear un modelo normal, donde no tuviéramos esta S de aquí. Sin esta S, esto sería un movimiento aritmético, un browniano aritmético, porque la inflación puede irse, el retorno de inflación podría irse a negativo. Es decir, no es solamente el modelo de Black-Scholes tiene esa característica. Es decir, el retorno es lo que es normal, pero el precio de la equity es lo normal. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. No sé si esa era... Bueno, es que desde hace un tiempo, ¿no? Los libros estos que salían criticando modelos que asumían la normalidad de los retornos, había una ola de dejar la... Bien, tú dices en el caso más general. Sí, claro. Hay un punto importante, y es que, lo que os he dicho antes, nadie utiliza Black-Scholes para valorar una opción vanilla. Nadie en el mercado utiliza Black-Scholes. Black-Scholes solo se utiliza como traductor entre precio y volatilidad, simplemente porque los traders están acostumbrados a trabajar en volatilidad. Cuando cotizan una opción, no cotizan esto vale 17.000, sino que cotizan en volatilidad. Estos son 21% de vol. Porque hay una relación unívoca entre volatilidad y precio. Entonces Black-Scholes simplemente hace como de traductor. Es verdad que hay en la industria una tendencia a asumir que el browniano no es un buen ladrillo con el que se construyen los modelos. Y hay otra serie de instrumentos que empiezan a verse en el mercado, pero sinceramente yo a fecha de hoy no he visto que digamos que exista una masa crítica en los bancos que empleen modelos. Sobre todo además porque es muy difícil salirse de la corriente, ¿no? Y eso es un fallo, claramente, porque si tu modelo da un precio, supongamos que hay 10 bancos, y tú realmente crees que tu modelo está fuera del dinero, no estás valorando bien el riesgo, ¿vale? Todo el mundo cotiza alrededor de 100 y tú estás cotizando con tu modelo, supongamos que cotizas a 110, porque tú crees que ese es realmente el precio justo, porque el modelo de Black-Scholes, o el que sea, no refleja bien los riesgos del producto. Si cotizas a 110, no te llevas ningún deal, porque todo el mundo pregunta a todas las casas, y las casas les proporcionan un precio más barato, no te lo llevas, ¿vale? Y al revés, si tu precio justo está por debajo, en 90, te los llevas todos. Y hay que tener mucha valentía para decir que que tú tienes razón y el resto de los bancos no lo tienen, y llevarte todos los deals. Es decir, es muy arriesgado, o esa es la impresión que yo tengo. Es decir, cuando tu modelo se lleva todos los deals, mal asunto. Mal asunto. Eso es algo que o sea, cuando sistemáticamente el hit rate de una mesa, hit rate es el número de veces que le piden precio y se cierra al final. Cuando el trader ve que su hit rate es el 100%, hay una cagada en el modelo prácticamente seguro. Y eso sesga los resultados en general. Por eso cuando se comete un error que es un bug en el código mismamente, 90% de las veces es una pérdida. Porque cuando el error es hacia arriba, lo que puede pasar es que no se cierre nada. Y lo normal es que el error sea hacia abajo. Con lo cual el trader cierra la operación y luego se te queja porque ha perdido, oye, es que aquí tengo un bug, un índice, I+1, y generalmente suele ser hacia abajo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es verdad que hay discusión en el mundillo sobre si el browniano es un buen ladrillo para construir los modelos. El problema es que no hay muchas más alternativas, porque lo bueno del browniano es que al ser gaussiano es muy fácil de tratar. Lo bueno que tiene la gaussiana, ¿no? Que se puede manejar con solo 2 parámetros. Y no es fácil encontrar
otro ladrillo que tenga esa tratabilidad y que a la vez tenga un comportamiento medianamente decente en el 90% de los casos. Pero es cierto que hay veces que, bueno, no hace falta irse muy lejos. En el 2007 pues nos caímos con todo el equipo. ¿Más preguntas? Una cosa respecto a esto. Al menos, por ejemplo, se podrá hacer, usando todavía el Drag Scope, pero utilizando modelos que no suponen la volatilidad constante. Claro. Para tener en cuenta las colas. Es lo que quiero decir. Este modelo es muy sencillo. Nadie valora. Este modelo se utiliza solo como traductor. ¿Vale? Es decir, aquí el único parámetro relevante es la volatilidad. ¿Vale? O dicho de otra manera, la fórmula que aquí sale depende fundamentalmente de la volatilidad. El trader solamente utiliza este modelo para traducir precio en volatilidad. Los modelos reales son mucho más complejos. La volatilidad es estocástica a su vez, ¿no? Además, luego dirás que los incrementos de volatilidad son alfa por la volatilidad por dz, donde dz es otro browniano, a su vez. Entonces, si estás hablando de volatilidad estocástica, entonces el modelo es más complicado, tienes varios factores, etcétera. Pero vamos, es decir, lo que se utiliza en el mercado es esto. No se utiliza Black Scholes. ¿Más preguntas al respecto? ¿La valoración no se tiene nunca en cuenta el riesgo de crédito? Sí. No bueno, si hay una salvedad, sí se tiene en cuenta. La respuesta es que sí. Por ejemplo, a raíz del 2007, cuando yo entré en el banco, nada más entrar yo, la curva de tipos era única. A ver cómo lo explico esto. Digamos que la curva de tipos, es decir, al fin y al cabo la curva de tipos es, ¿cómo puedo explicar? La curva que se empleaba para calcular un forward del LIBOR, ¿vale? Sabéis que el Euribor es un tipo de interés. Por ejemplo, el Euribor 6 meses es el tipo de interés que me van a cobrar a 6 meses por un dinero, ¿de acuerdo? Tú puedes calcular cuál va a ser el tipo de interés. Es decir, dada la curva, es posible calcular el tipo de interés estando aquí, ¿vale? Esto es TU. Puedes calcular a fecha de hoy cuál es el tipo de interés justo que va de aquí a aquí. Esto es un forward de tipos. Entonces, la curva que se empleaba para calcular este forward era la misma que se utilizaba para descontar flujos, que es lo que la teoría dice que tiene que ser, para que el modelo sea no arbitrable. Con la introducción de los riesgos de crédito, se empezaron a utilizar dos curvas, una para estimar los forwards y otra para descontar, diferentes, lo cual no tiene sentido financiero, ¿vale? Porque si hay dos curvas, es que una es arbitrable sobre la otra, ¿de acuerdo? Pero tiene un sentido crediticio. ¿Por qué? Porque es más fácil que me hagan default a 12 meses que a 6 meses. Con lo cual hay una curva de tipos para generar forwards a 12 meses y una curva de tipos para generar forwards a 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todos los modelos, los que se desarrollan a partir del 2007, incluyen esta doble curva en la valoración, para tener en cuenta fundamentalmente lo que es el efecto de crédito. Otro aspecto a tener en cuenta es que a la hora de dar un precio a la contrapartida, eso lo veremos ahora en la composición de precios, ahora veremos cómo se compone el precio de un derivado, pero se le cobra un extra por el riesgo de crédito, ¿vale? Algo que antes no era tan común, ¿vale? Es decir, ejemplo, si la contrapartida es en Gruas Vázquez, que tiene un rating de no se sabe, el derivado que se le va a vender va a llevar un extra por el riesgo de que Gruas Vázquez quiebre y no me pague, ¿de acuerdo? Y se le cobra un extra, que se calcula, etcétera, etcétera. Y viceversa, perfectamente es posible, ha sucedido que el banco cierre un deal con una institución que tenga un rating AAA y la institución le diga, vale, me lo quedo, pero me tienes que bajar el precio porque el rating del Santander no es AAA y yo soy AAA, con lo cual estoy en riesgo de que el Santander me haga default, ¿vale? Hacer default es cuando no paga lo que tiene que pagar. Entonces, ese riesgo de crédito viene introducido en el crédito. Y en general sí, es decir, el crédito que era hasta el 2007
digamos que la rama del crédito es mi impresión, ¿no? Por ejemplo, tal y como estamos organizados en el equipo, había quants de crédito y quants de tipos, ¿no? A partir del 2007 se ha mergeado todo muchísimo más, es decir, ya no hay tantos productos de crédito, sino que es el crédito el que se ha introducido, digamos, en la valoración de los productos de tipos normales y corrientes, precisamente porque hay un riesgo de crédito importante estos días. Más cosas. ¿Cómo gana pasta el banco? Bueno, la clave, claro, alguien podría decir, es que no entiendo muy bien, porque el banco vende el derivado, pero luego automáticamente se cubre en el mercado. Entonces, claro, si el banco vende el derivado y se cubre, ¿dónde está la ganancia? No asume ninguna posición de riesgo. Y la clave está en que los modelos no solo dan el precio, sino que también dan las sensibilidades. Es decir, nos dicen cómo varía el precio del producto según cómo varían los parámetros. En este caso, los parámetros, por ejemplo, en Black-Scholes, voy a reescribir esto. En Black-Scholes, ¿no? S de n de d1 menos k elevado a menos rt n de d2. ¿De acuerdo? Este es el precio del call. Pero el precio da lo que se llaman las griegas, que son las sensibilidades del precio, que son derivadas parciales al fin y al cabo, sobre, por ejemplo, el subyacente. ¿Vale? Es decir, ¿cómo variará el precio de mi call si varía el precio de mi subyacente? ¿Vale? Esto es lo que se conoce como delta. O, por ejemplo, ¿cómo varía el precio de mi call si varía la volatilidad? Esto se conoce como vega. O cómo varía el precio de mi call según varía el tiempo. Y esto se llama teta. Entonces, digamos, es lingo común no solo hablar de precios, sino hablar de griegas. Todo el tiempo los estudiantes constantemente hablan de griegas, porque les interesa saber no solo cuánto le cuesta, sino cómo lo van a cubrir. Entonces, las griegas, de alguna manera, lo que hacen es descomponen un riesgo complejo, lo descomponen en riesgos individuales. ¿De acuerdo? Hay un riesgo de delta, un riesgo de vega y un riesgo de teta. Lo han disgregado. Y la gracia está en que el banco cubre los riesgos complejos en el mercado usando de forma individual. Es decir, cubre por un lado la delta, cubre por un lado la vega y, bueno, la teta no suele cubrir, pero bueno, yo que te idea. Y esto es más barato. O sea, es decir, es mucho más barato cubrir un riesgo individual que cubrir un riesgo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el negocio del banco. El banco le hace una oferta sobre un producto exótico, complejo, lo diseña a medida para el cliente. Tiene un riesgo que es difícil de gestionar. Los modelos de los quants disgregan ese riesgo en componentes sencillos y el banco va al mercado y se cubre de forma más barata, de tal manera que las sensibilidades, dicho de otra manera, la sensibilidad del libro queda a cero. Son neutrales a la evolución de los mercados. Le da igual si el subyacente sube o baja o si la volatilidad sube o baja, porque se ha cubierto, en teoría, de manera eficiente, ha cubierto sus libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio final que tiene un producto? Pues el precio tiene el fair price, que lo da el modelo, tiene el precio del initial hedge, que es lo que le cuesta al trader hedgear la posición a fecha de hoy. Se tienen en cuenta los hedge cost en el futuro, se hace una estimación de lo que va a costar hedgear este derivado en el tiempo. Hay un margen de trading y hay un margen de sales. Y a esto habría que añadir ahora mismo el margen de crédito. Es decir, sobre esto podría haber un trámite más
en función de cuál es el rating de la contrapartida. Y esto es lo que el banco gana esto, el margen de sales y el margen de trading, porque el resto son costes. Y aquí a la derecha tenéis una gráfica que he puesto, que le suele gustar poner a mi jefe, de la diferencia que hay entre la parte de, es decir, las ganancias que tiene la parte de market making, que es en la que trabajamos nosotros, ¿no? Digamos que es como una hormiguita que va ganando trocito a trocito cada vez más, y en azul tenéis las ganancias de la mesa de prop, que lo que hacen es hacer una apuesta sobre el futuro, y él dice que a mitad de año siempre ganan, pero luego al final están perdiendo y tal. Entonces me suele gustar mucho colocar esta gráfica. ¿Cómo se hedgea? Bueno, pues como os decía, el cost of hedge es el coste de eliminar esos riesgos individuales de mi portfolio. Y el coste es la mitad del precio del margen bid-ask. Esto, pues si no lo sabéis, lo comento. El trader cuando cotiza dos precios, cotiza el precio bid y cotiza el precio ask, es decir, cotiza el precio al cual está dispuesto a comprar el producto y el precio al cual está dispuesto a vender. Es decir, el banco no solo vende, el banco puede comprar, es decir, por eso se llama market making, es decir, hace mercado independientemente de lo que el cliente quiera. Entonces, cuando un producto es muy líquido, los márgenes son muy estrechos. El precio bid y el precio ask son muy estrechitos. Cuando el producto es un exótico, los márgenes son mucho más amplios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se ve la gracia, ¿no? El banco cobra por un producto exótico que tiene una liquidez amplia y unos márgenes amplios y se cubre en un mercado muy líquido, donde las bandas de bid-ask son muy estrechas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí se suele decir que el coste del hedge es la mitad del bid-ask. ¿Cómo se puede reducir? Bueno, lo ideal, claro, es encontrar a otro cliente que tenga una posición equivalente, pero de signo contrario. Esto no suele suceder, con lo cual pues tiene que ir a cubrirse con vanilas. Otra opción es no hacer el hedge, y es que aunque el trader tiene responsabilidad en dejar su libro neutral, es decir, cerrarlo, lo cierto es que tiene márgenes. Es decir, si él cree, por ejemplo, que los tipos de interés van a subir y tiene delta positiva, podría decidir no cerrarlo porque cree que mañana los tipos subirán y va a llevarse una ganancia, ¿vale? Es un margen pequeño, no es prop trading, pero es verdad que tiene cierto margen de actuación. Esto está vigilado por riesgos, recordad, hay unos límites establecidos y en cuanto el trader se sobrepasa, pues riesgos le dice, oye, esta posición está muy abierta, ciérrala, y lo obliga a comprar swaps, a comprar opciones para cerrar su delta, su vega o lo que fuera. Y bueno, por supuesto, pues reducir las tarifas, en fin, como es normal. Y bueno, ya por último quería comentaros pues un ejemplito de estrategia delta neutral, que es una estrategia, pues es la más básica que se puede seguir para gestionar un libro, que consiste en hacer que la delta del libro sea cero, ¿de acuerdo? Es decir, que independientemente de si el subyacente crece o decrece, a mí me dé un poco igual. Entonces, esto se puede representar así. Supongamos que yo compro una opción sobre una opción, ¿no? En este caso, sobre un equity con un strike de 100, ¿vale? Es decir, el P de la opción, ¿vale? Va a estar aquí en 100, ¿vale? Esto va a tener una pinta así. Esto tiene pendiente 1. Esto puede ser una opción tal que de aquí a 5 años me vas a vender el barril del Brent a 100 euros el barril. Ejemplito, ¿vale? Entonces, mi portfolio en estos momentos tiene solamente esta call, que depende del subyacente
y del strike, que hemos dicho que es 100. ¿Vale? Yo podría calcular mi delta, ¿no? Como es la parcial del precio del call con respecto subyacente, que es el barril del Brent, y esto suponemos que me da 0,5. ¿Vale? Es decir, este es el precio actual de la opción y estoy calculando esta derivada, que básicamente es la pendiente de esta curva de aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer para dejar mi libro delta neutral? Bueno, lo que podría hacer es, voy a comprar barriles de Brent. ¿Cuántos? Alfa. Entonces, voy a comprar alfa barriles de Brent a un precio S0. ¿Cuál? Mi portfolio a fecha de hoy va a tener la call SDTK menos alfa S0, que es lo que me ha costado apoquinar hoy el barril de Brent, más alfa por SDT. ¿Vale? Esto sería el portfolio en T. ¿Vale? Es decir, mi nuevo portfolio está compuesto por la call, lo que me ha costado comprar el barril de Brent hoy y la posible revalorización que tenga del Brent en el futuro. ¿Vale? Si yo calculo la delta de mi nuevo portfolio, esto me dice que es la delta del call 0,5 más alfa. ¿De acuerdo? ¿Veis, no? Si hago la derivada parcial con respecto a S, esto justamente, esta derivada de aquí, esto es una constante y me quedaría aquí alfa, ¿vale? Entonces, si alfa es igual a menos 0,5, lo que tengo es un libro que es delta neutral, ¿de acuerdo? Es decir, no tendría que comprar barriles, sino tendría que vender barriles de Brent para estar delta neutral. Esto se representa de esta manera, es decir, el precio de mi portfolio, de mi nuevo portfolio, tiene esta forma. Es decir, a este nivel mi sensibilidad es 0. Tengo una recta plana, horizontal. ¿De acuerdo? Fijaros también que, sin embargo, solamente es plana en este punto de aquí. No es plana en todo a lo largo de toda la recta, ¿no? Esto es debido a esta curvatura, se conoce como gamma, y representa la sensibilidad de la delta, es decir, es una griega de segundo orden, que viene a decir cómo de frecuentemente tengo que hacer el re-hedge, o sea, como cada cuánto tiempo tengo que volver a hacer el hedge, ¿de acuerdo? Que tenga curvatura positiva es bastante bueno. ¿Por qué? Porque, suponeros que el precio no se mueve, yo sigo delta neutral y no tengo problemas. Ahora, suponeros que el precio se mueve por aquí, ¿no? De hoy pasa de aquí, pasa a aquí, ¿vale? Para volver a dejar mi cartera delta neutral, lo que tengo que hacer es vender barriles de petróleo. Fijaros que vendo barriles de petróleo a un precio más alto, ¿de acuerdo? Estoy vendiendo barriles de petróleo a un precio más alto. Y al revés, si por lo que fuera el subyacente baja de precio, lo que tengo que hacer es comprar barriles de petróleo a un precio más bajo. Con lo cual, esta situación para el trader en general es buena, tener gamma positiva, porque implica que cada vez que hace el re-hedge de su cartera, se lleva un dinerillo. ¿De acuerdo? Es lo que se hace como gamma scalping, ¿vale? Es decir, el hecho de que en un mercado se mueva y el trader tenga que volver a cubrir su cartera, cuando la gamma es positiva, le da beneficios al trader. Entonces, claro, esto parece el chocolate del oro, porque es fantástico. Es decir, pase lo que pase, el trader va a ganar. No es verdad, porque generalmente cuando la gamma es positiva, la teta, que mide la sensibilidad con respecto al tiempo, es negativa. Lo que quiere decir es que si un producto, a medida que va pasando el tiempo, pierde valor. ¿De acuerdo? Con lo cual,
si el trader está delta neutral y hay gamma positiva, va a ganar dinero cuando el mercado esté nervioso, se mueva mucho y tenga que hacer el re-hedge constantemente, y perderá dinero cuando el mercado no se mueva y su producto vaya, digamos, poco a poco perdiendo el valor. Y bueno, pues por mi parte, poca cosa más. Hasta aquí había pensado contaros. No sé si tenéis alguna pregunta, duda, inquietud al respecto. ¿O hay algo que queráis que comente más detalle? Sí. Respecto a lo que has comentado del delta hedging, tiene más el problema que tú estás calculando tu delta para ti, no tienes en cuenta lo que hace el resto del mercado. Si ves tu delta hace toda la gente lo mismo, se puede realimentar y pasar lo que Bueno, sí, claro. Vamos a ver. Hay una serie de suposiciones. Los modelos, hay una serie de suposiciones iniciales como la que dice que puedes entrar en el mercado a coste cero. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que haber una contrapartida que esté dispuesta a venderte un barril de petróleo, en este caso. O pero en este caso, sí, a comprarlo. ¿Vale? Si tú quieres hedgear tu cartera, pero tú no puedes hacer esta alfa menos 0,5, es decir, nadie te quiere comprar un barril de petróleo, no puedes hedgear tu cartera. Es decir, tienes que asumir que en el mercado hay agentes dispuestos a ocupar el lado contrario de riesgo. En el 87 pasó algo similar, efectivamente. Había una cosa llamada el portfolio assurance, que decía que básicamente que un portfolio no podía perder dinero siguiendo una estrategia similar, pero se basaba en que en un momento determinado se podía hacer un re-hedge de la cartera y en la práctica no se pudo hacer porque todo el mundo quería hacer lo mismo y todo se vino al traste. Más. No, en general sobre el público general las funciones están muy fuera de precio, ¿no? Porque es muy para el profesional, ¿no? Creo que no hay tantos precios buenos para... Bueno, no te creas, o sea, cada vez más se venden productos derivados por la red. O sea, el Santander vende productos derivados por la red comercial. No te vas a encontrar los derivados más complejos, pero sí puedes ir... Vamos, de hecho, sucede. Habéis oído hablar, seguro que habéis oído el anuncio de Ibanesto, es que mi hipoteca no tiene suelo. Pues un suelo es básicamente una opción. Es decir, hay muchas hipotecas que llevaban implícito un derivado. ¿Cómo puedes cubrirte la hipoteca? O sea, ¿cómo qué estrategia tú dirías para cubrirte tu hipoteca contra la subida de tipos? Con productos que podrías ganar. Bueno, puedes comprar un CAP y cubrirte la hipoteca. Es decir, tienes toda la serie de... tú puedes decir, yo te pago el Euribor 3 meses, pero te voy a pagar hasta 4%. Más no te pago. Evidentemente, eso te cuesta un dinero upfront. Es decir, el banco te va a cobrar un dinero hoy por esa posibilidad. No sé si me explico. Es decir, sin ningún tipo de problema. Puedes decir al banco, yo quiero, y al revés. El banco te puede decir, vale, me vas a pagar Euribor más 0,2, que es algo que muchos bancos han hecho. Euribor más 0,2, pero como mínimo me vas a pagar un 2%. Eso es un floor. Coloca ahí un suelo, ¿vale? De tal manera que había mucha gente que tenía contratos de esa forma, el Euribor cayó por debajo del 1 y sin embargo estaba pagando un 2. Y era porque su contrato de hipoteca llevaba asociado un derivado. Entonces, los derivados no solo están en los ámbitos institucionales y corporativos, sino que pueden afectar a particulares. Bueno, si tú eres de ahora mismo, ¿podrías hacer tú mismo? O sea, con el futuro de Europea, que puedes colocar en una plataforma Lo que pasa es que a un particular lo que le interesa no es hedgearse. A ver si en el caso de una hipoteca sí, pero a un banco su negocio, eso es lo que yo entiendo, un banco su negocio es precisamente quedarse neutral al riesgo, es decir, le interesa cubrir sus riesgos. A las personas a un particular en general, no sé exactamente, ¿qué idea tenías tú, por ejemplo, en la cabeza? No sé muy exactamente... Con futuros. Hombre, vamos a ver.
Con futuros podrías... Bueno, el problema es que con un futuro no te da toda la riqueza, necesitarías una opción para cubrir bien la hipoteca, es decir, un cap sobre el Euribor 6 meses, por ejemplo, de tal manera que si el Euribor supera un determinado umbral que tú consideras suficiente, estás capeado, ¿vale? Pagas solamente hasta el 4%. El futuro lo que te va a hacer es va a protegerte, pero tienes ahí el downside de que por el otro lado puedes perder dinero. Entonces decir, lo más normal es utilizar un cap sobre el Euribor. Hombre, también podrías hacer un swap también y convertir tu pago, por supuesto, tu pago fijo, tu pago flotante en un pago fijo. Es decir, tú con un banco tienes una hipoteca que te está pidiendo el Euribor más 0,3, podrías entrar con otro banco y decirle, yo te pago tú me pagas a mí el Euribor 0,3 que yo pago al otro banco y yo te pago a ti el 4% fijo, con lo cual no me beneficio de las subidas o las bajadas del Euribor. Pero ahí tienes el riesgo evidente de que el Euribor puede bajar, como hasta hace poco, hasta el 1%, con lo cual el Euribor estaría al 1% y tú estarías pagando un 4% o lo que sea que es el tipo fijo que se ha especificado. Entonces, claro, si quieres tener solamente derechos, lo que necesitas es una opción para cubrirte. Claro, el swap a fecha de hoy no te cuesta nada, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes entrar en un swap a fecha de hoy sin que te cueste nada y sin embargo la opción te cuesta un dinero upfront. Es decir, tienes que pagar un dinerillo por el derecho de poder ejercer esa opción en el futuro cuando los tipos suban por encima del strike de tu opción. Más o menos. Y con la opción tienes que estar, en este caso, con la hipoteca está el sentido de tipo de interés, ¿no? Eres pagador de Euribor. Sube el tipo de interés, pues, Pagas, tienes delta negativa. tienes que comprar mejor. Sí, lo que haría sería... Tienes que estar renovando. Bueno, no, porque el banco te ofrece ya algo a medida, te ofrece una call, digamos, que reproduce los pagos de la hipoteca de tal manera que no te tienes que preocupar. Sí, eso yo creo que es bastante... No lo sé, porque tampoco tengo una experiencia amplia en productos a la red, pero entiendo que no debería ser un problema. Y sí que es verdad que el Santander además trata de introducir en la medida de lo posible pues los derivados que para algunos particulares pueden tener un sentido financiero interesante. Más cosillas. ¿Tienes una idea más o menos del mercado comprador? ¿Qué proporción hay de gente que utiliza estos productos para cubrirse? ¿Qué proporción hay de gente que utiliza para especular? Pues la verdad es que no lo sé. No me ha surgido la duda. No se lo voy a preguntar, la verdad, pero no te sé decir. Yo tengo así, pensando un poco en la experiencia personal, yo diría que hay más... son coberturas. Lo que pasa es que son coberturas a veces... son difícilmente justificables. O sea, hay veces que nos llegan... el ejemplo típico es, un día de trabajo normal, llega el trader y dice, oye, hay una cobertura para hacer de esta manera, ¿podemos hacerlo? Y entonces nos dan el term sheet, que es la idea de la operación que se quiere cerrar, y nosotros verificamos cuáles son las características del deal, si es dependiente en el camino, si tiene correlación, qué modelo sería conveniente utilizar, etcétera, etcétera. La impresión es que son en general empresas que quieren cubrir sus riesgos. Lo que pasa es que a veces son tan endemoniadamente complicados los deals, es decir, a nosotros que estamos todo el día en eso, hay veces que nos cuesta un par de días entender bien cuáles son los riesgos que tiene el producto y de comprender las implicaciones prácticas que tiene ese producto, ¿no?
joder, a mí a veces que me cuesta, es decir, me cuesta entender cuál es la justificación de cobertura que ese derivado puede tener para la empresa. Entonces, aunque en esencia parece un derivado de cobertura, es tan complejo que no sé hasta qué punto es una cobertura tal cual, porque claro, cuando es un futuro, pues está claro, es un futuro sobre euro dólar, no hay más. Pero cuando son algunos derivados en los que yo te pago, pero entonces tú ya, entonces bajo determinadas circunstancias esto se cancela solo si la barrera se ha tocado, pero dices, joder, pues igual sí, igual sí. Entonces mi impresión es que son de cobertura, pero hay veces que son tan complicados que tengo mis dudas. Sí es verdad que desde el 2007 yo tengo la impresión de que la exoticidad ha bajado. Es decir, hasta el 2007 se hacían unas cosas bastante escandalosas y yo creo que la tendencia es más a hacer cosas más sencillas, más prácticas, ¿no? Donde el margen es más estrecho, pero donde los riesgos están más controlados. Y eso me parece que es lo suyo, está bien, ¿no? Yo creo que los tiempos en los años, en el Santander no, pero imagino que en otras empresas puedo entender que se hayan vendido derivados absolutamente, vamos, indescriptibles, prácticamente. ¿La mesa vuestra opera también en mercados no OTC, sino por ejemplo en MEF, en mercados regulados? Bueno, Lo digo como creador sí. de mercado, porque siempre yo veo las tortillas y se ven paquetes clarísimos, 25, 25, 50, 50, o sea, salvo cuando entra un particular y dice 3, 2. Sí, es decir, las mesas evidentemente tienen conexión con el broker y operan habitualmente con él, pero que yo sepa, es decir, entiendo que utilizan en las mesas de los brokers para cubrir sus posiciones, es decir, son clientes de los brokers, el blanco actúa como cliente del broker en este sentido, entonces claro que hay conexión, pero no estáis operando buscando, por ejemplo, una ineficiencia o hacer arbitraje o cosas de este estilo, aprovechándote, pues no sé, de una horquilla o de que alguien salte un precio. Sí, o sea, sí, hombre, sí, hay un seguimiento. Bueno, no sé, eso ya tendréis que preguntárselo a un trader, pero sí, lo que te decía, que un trader puede permanecer he visto al trader de la mesa de exóticos, pues mantener una posición abierta durante un periodo de tiempo porque tiene la convicción de que dentro de un margen de que el precio que estaba marcando no era el precio correcto, por ejemplo. Entonces dice, esto tiene que volver a su sitio, con lo cual no me voy a cerrar ahora porque dentro de 2 horas voy a estar más barato, me voy a cerrar más barato. Es decir, eso es habitual. Es decir, no se cierra automáticamente, hay cierto margen a la hora de cerrar. Eso es, no voy a comprar el boom ahora porque está muy alto, voy a esperar porque tiene que volver. Es decir, se mira la evolución del boom, ha subido mucho, me puede interesar esperar un poco porque tiene que volver a su precio. Entonces sí que hay cierto margen un estudio activo yo creo que no, yo creo que es más bien la gente de prop y en el Santander prácticamente yo creo que no se hace prop, por lo menos pienso que muy poquito, los que están buscando esas ineficiencias digamos de manera constante, pero es verdad que en la cobertura hay cierto margen y el trader puede decidir cubrirse antes, después, de alguna manera, ¿no? Y el hecho de que un modelo de valoración de opciones, pues no sé, de Black-Scholes o Nominal, teóricamente, digamos, nos valora una opción y tú veas en el mercado que el precio está tanto como a un lado del precio teórico, cuando lo habitual es que el precio teórico siempre cae más o menos en el medio, o sea, no tiene solución. Eso da una oportunidad realmente es que una cosa teórica y no quiere decir nada. Nadie en su sano juicio, yo creo que nadie en la sala, no lo sé, no lo sé, tenéis que preguntárselo a un trader también, pero yo creo que nadie, si el precio de la opción le marca 22 de volatilidad y nadie va a, no sé cómo decirlo, pienso que nadie buscaría ahí pondría mucha fe en eso. Es decir, yo creo que la asunción de que los mercados son bastante eficientes, yo creo que es bastante común. Entonces, lo que busca el trader en general es replicar el precio de mercado. Es decir, es que su modelo de exóticos dé el mismo precio para la vainilla que está dando el mercado. Que luego tenga una opción de que, caramba, las volatilidades de los caps han estado a este plazo a 37 de toda la semana y ahora están a 30.
y pueda decir cerrarse antes o después, pues igual sí que hay cierto margen, pero de manera activa decir, uy, tengo aquí 30%, voy a comprar ahora porque va a subir la volatilidad, etcétera, no sé, yo diría que no, yo diría que no es el caso. Yo diría que no es el caso. Una pregunta, yo hay una estadística que decía que el 60% de las opciones acaban sin valor. ¿Es más fácil realmente meterse o comprarse? ¿Tú cómo crees que lo haces? No, lo normal es que no acaben en valor. Lo normal es que no acaben en valor las opciones. Que tienen dinero, para más fácil, por eso así, No, lo normal es que la opción no valga, es decir, en general, lo normal es que el vendedor gane dinero. Eso es lo habitual, es que el vendedor de una call se lleve dinerito. Esto es, bueno, lo que pasa es que el vendedor se lleva mucho más riesgo, en este caso. Es normal porque el comprador de la call solo se lleva un derecho, mientras que el vendedor del call se lleva una obligación. Entonces el del call tiene sus pérdidas acotadas, pero el que ha vendido el call puede perder hasta la camisa. Si es un flor, ya no te digo nada. Entonces, en ese sentido, yo entiendo, vamos, me parece lo normal es que las opciones acaben, en general, las opciones at the money, las que se venden, digamos, donde el strike está al mismo nivel que el subyacente hoy, acaben fuera del dinero. Es una intuición que a mí me vale, vamos. Y es que uno se queda con un derecho y el otro tiene una obligación, con lo cual lo normal es que uno acabe en dinero. Porque una cosa son las probabilidades neutrales al riesgo, otras son las probabilidades reales, que no he mencionado aquí, pero son importantes. Y es que esta esperanza matemática, la esperanza que he pintado antes, es una esperanza neutral al riesgo. Es decir, la esperanza, sabéis que bueno, se puede ver como es una integral, pero también como un sumatorio, ¿no?, de outcome por probabilidad. ¿De acuerdo? Las probabilidades, es decir, para que el precio sea no arbitrable, la esperanza tiene que tomarse bajo una probabilidad risk neutral. Hay que hacer un cambio de medida, hay que hacer una translación de las probabilidades reales en las probabilidades risk neutral. Entonces, son dos sets de probabilidades equivalentes pero diferentes. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, que la opción acabe en dinero o no depende de las probabilidades, es decir, de la evolución real del producto. El precio del derivado no depende de las probabilidades reales. Sé que esto es complicado a mí me costó interiorizar esto, ¿no? Porque parece que el precio del derivado debería depender de las probabilidades reales, ¿no? De si el petróleo va a subir o va a bajar, pero no depende. Depende únicamente de las probabilidades neutrales al riesgo. El ejemplo más claro es un futuro sobre el petróleo a un año, por ejemplo. ¿Sabéis que un futuro? Bueno, un futuro, cuando se cierra, tiene un valor cero. Es decir, lo que hacemos es, cerramos hoy un precio tal que dentro de un año el valor del futuro, tal que cerramos hoy un precio para dentro de un año tal que ahora los dos estemos satisfechos. ¿De acuerdo? Es decir, a día de hoy no hay ningún intercambio de flujo. Uno, al principio a mí esto me parecía extraño, ¿no? Ese precio al que las dos personas llegan y están de acuerdo no depende de las perspectivas de la evolución del petróleo que tenga cada uno de los inversores. Es decir, uno puede estar convencido de que el precio del petróleo va a subir y otro de que el precio del petróleo va a bajar. Y sin embargo, el precio del futuro depende, es decir, se establece de forma justa para los dos y los dos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno de los dos, el que vende la opción, podría comprar el subyacente a fecha de hoy, es decir, pedir dinero prestado a fecha de hoy,
comprar el petróleo, almacenar el petróleo y dentro de un año darle el barril del petróleo. Con lo cual, el precio del futuro depende de los tipos de interés. ¿Vale? Es decir, de ahí la palabra neutral al riesgo. Y es que se supone que todos los subyacentes crecen con los tipos de interés. De hecho, en la fórmula de Black-Scholes que os he pintado antes, en el modelo de Black-Scholes, sigma de t más tal, esta nu de aquí es el drift real del producto. Pero cuando se va a valorar la opción, esta nu se elimina y se utiliza la R, que es el tipo de interés. Porque la esperanza se toma con las probabilidades risk neutral, lo cual es equivalente a decir que el drift o que el subyacente tiene una tendencia alcista en función del tipo de interés y no de la probabilidad real. ¿De acuerdo? Con lo cual, no tiene por qué ser que acaben siempre en dinero unas, porque las probabilidades son diferentes. Una cosa es la probabilidad real y otra cosa es la probabilidad risk neutral, que es con la que se valora un derivado. Entonces, Utilizan las probabilidades neutras para, en este caso, un artículo matemático para calcular el valor, porque lo que me refiero es que el valor lo que tú vendes en el momento de venderlo se supone que es precisamente por la hipótesis de no arbitraje, tiene que ser el valor económico real de eso. Y entonces, digamos que es el precio justo, digamos. Eso sí, por supuesto. Es el precio no arbitrable, efectivamente. Pero eso no implica que la mitad de las veces acabe en dinero y la mitad no. Claro, bien. No. Esa es la gracia del asunto. A mí es lo que más me chocaba al principio y al principio, joder, ¿cómo es posible que dos tíos que tengan opiniones sobre la evolución del petróleo tan diferentes se pongan hoy de acuerdo sobre el precio de un futuro sobre el petróleo? A mí me parecía increíble. Y es porque el precio del derivado no depende de las probabilidades reales, sino de las probabilidades neutrales al riesgo. De tal manera que el petróleo va a ir incrementándose de precio según los tipos de interés. Pero a fecha de hoy, ellos dos es el fair price, es el precio justo de los dos. Si el precio fuera otro, habría una posibilidad de arbitraje, que es lo que tú apuntabas. ¿Tiene un interés siempre de comprar Estados Unidos, en la Reserva Federal o...? ¿Sí? Perdona, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tipos de interés? Exactamente. Bueno, tipos de interés hay muchas. Los tipos de interés, los tipos más... cada país tiene sus tipos de interés. En Europa los tipos de interés son el Euribor, que es básicamente la media del precio de dinero al cual los bancos se prestan entre sí. ¿Vale? Todos los días, a las 11 de la mañana, se realiza la fijación del Euribor de todos los Euribor. Hay un Euribor 3, es decir, la fijación a 3 meses, el préstamo a 6, el préstamo a 12. Entonces, todos los días se hace una media y se calcula esos tres, el Euribor 3, el 6, el 12. En Estados Unidos está el US LIBOR y en Londres tienen el GB LIBOR, que son equivalentes, ¿no? Es el precio al cual los bancos se intercambian el dinero entre sí. Pero luego cada país tiene su librillo, ¿no? En México, y además son índices diferentes, ¿no? En México cotiza un índice que es el TIE 28 días, que tiene un plazo de un mes, 28 días. Hay una colección inmensa. De hecho, el negocio de tipos de interés es el más antiguo. Es verdad que Black-Scholes se inició como para derivados de equity, pero rápidamente el negocio de tipos de interés fue el que se llevó el que más se desarrolló. Es decir, las mesas de fixed income de los bancos en general son más grandes en general que las mesas de equity, o esa es la impresión que yo tengo. En el banco, el banco son equivalentes, pero el mercado de tipos de interés está muy desarrollado, muy desarrollado. O sea, es de los mercados más maduros en ese sentido. Hay cosas nuevas, por ejemplo, inflación es un tema reciente que va poco a poco sacando, ¿no? Es algo más reciente, y nuevos temas, ¿no? Pero hay un montón de subyacentes, decenas y decenas de subyacentes que se traidean. ¿Quién es el que hace los derivados? ¿Quién los propone? ¿Los traders? No,
No. El trader solo cotiza el precio. Tiene dos responsabilidades el trader: dar el precio y gestionar su cartera. O sea, él se queda una responsabilidad, ¿vale? La proposición puede venir, supongo que vendrá por parte del cliente, o el ventas le hará una proposición determinada sobre un determinado producto que le puede interesar. El cliente es un comercial, al fin y al cabo. El cliente lo rechazará o no. El trader solamente da precio, es decir, esto cuesta tanto, y se queda esa responsabilidad cuando el deal se cierra. Se queda en su libro y es responsabilidad del trader gestionar el libro, que es lo más complicado. Es decir, es mantener el libro de tal manera que vaya ganando de manera consistente dinero, tecniciendo los riesgos. Pero entonces, en estos derivados que dices tú más exóticos, que son muy complicados, ¿quién es el que diseña el producto? ¿El cliente va, un cliente? No. Hay una figura que no sé si he comentado, hay una figura que creo que se me ha olvidado comentar, que es el estructurador, que aparecía, se me ha olvidado comentar. El estructurador es un poco, yo lo veo como es una mezcla de ventas y trader, ¿no? Generalmente suelen ser perfiles técnicos que tienen un buen conocimiento de los exóticos y además conocen muchas veces las necesidades del cliente. Entonces, los estructuradores crean nuevos productos conociendo las necesidades del cliente y también las capacidades de valoración que tiene la mesa o de cobertura que tiene la mesa. Entonces, esa figura de estructurador es la que se encarga de estos temas. ¿Vosotros, por ejemplo, no estaríais en una buena disposición para No, estar un poco el caballo? no, porque nosotros no vemos, nosotros no tenemos contacto con el cliente, nosotros no sabemos qué es lo que necesita el cliente. No, o sea, nosotros nos llega una petición y entonces decidimos si la podemos valorar o no, o cómo difícil es, o si lo podemos hacer de manera lo suficientemente rápida. No es un perfil separado. Otra cosa es que ahí es verdad que ha habido quants que han pasado a trading o quants que han pasado a estructuración, porque como en general al estructurador le puede venir bien un conocimiento técnico de qué modelos hay, cómo se pueden valorar y qué ideas de negocio hay, pues sí, ha habido ahí un par de casos en el equipo de gente que estaba en el equipo de quants y pasó al equipo de estructuración. Pero en el día a día no se aportan ideas de manera, vamos, que yo sepa, no se da esa circunstancia. Y otra cosilla, no sé si los derivados, antes se ha hablado aquí acerca del uso que pueden hacer las personas, digamos, normales, de los derivados. A priori parece que es un mercado más bien profesional, aunque ya hay muchos derivados al alcance de Sí. cualquier. Pero en general, si en general es más bien una cuestión entre profesionales que además pues, saben de lo que hablan, porque es un tema complicado. Hombre, ¿Cómo yo... le llega, cómo sí. le afecta al final a un inversor o a una persona de aquí este tipo de inversión? ¿A través de un fondo, por ejemplo? ¿Los fondos están basados en...? Claro, yo creo que ahí los fondos, los institucionales, cuando tú entras en un fondo de pensiones, el fondo de pensiones, yo creo que es casi con toda seguridad parte de su libro tendrá derivados, aunque solo sea para cubrir posibles eventualidades. Es decir, al final acaban afectando, es decir, aunque no tengas una hipoteca cerrada con un floor, si tienes un dinero invertido en un fondo, lo más probable es que tengas que de manera indirecta tu fondo tenga una cierta cobertura en derivados o haya decidido una parte variable de su dinero apostarla a la evolución del mercado. Eso es, sí, eso es seguro. Yo pregunto porque, claro, cuando fue el problema este de hace unos años, cuando salió el libro este de señora Badía que decía de los niños, Sí. en el cual él proponía pues como que las hipotecas basura de Estados Unidos habían afectado mundialmente, pues una persona que tuviera un fondo aquí sin tener ni la menor idea podía estar invirtiendo en una... Sí, pues, parece que esa influencia existe, pero sí. parece también que el cliente no tiene ninguna forma de conocerla o de entenderse. No, es cierto. Cuando tú compras un fondo ingenuamente... Claro, es que en un fondo, los fondos, habrá fondos y fondos, pero
dan en general la información limitada. No lo sé, porque yo no tengo invertido nada en un fondo, pero algunas opiniones que me han llegado es que dan una información bastante limitada. Entonces haces un salto de confianza, es decir, apuestas porque miras los rendimientos históricos y confías en que los rendimientos sean positivos, pero estás haciendo una apuesta, al fin y al cabo. Entonces, pues, no sé. Un comentario respecto a la pregunta que ha hecho a los particulares, ¿no? Nos dice que efectivamente las opciones están disponibles para los particulares, sí. Quizá no los productos exóticos, no tanto, pero vamos, es verdad que en España el mercado de opciones, aunque no sea con mucho volumen, pero para particulares yo creo que el líquido funciona y está bien. Sí. Minorista que opere sin ningún problema. Sí, yo creo. En general ya no están disponibles, pero claro, es poca la gente todavía que se atreve a meter en esos generales, ¿no? Y yo diría, ¿apuestas por inflación o por inflación? No tengo ni idea, la verdad, no tengo ni pajolera idea, ¿no? En general la gente me suele preguntar y no tengo ni idea, o sea, una de las asunciones básicas de nuestro trabajo es asumir que el mercado es eficiente. Es una asunción principal. Entonces, luego uno puede tener la duda de si los mercados son eficientes o no, pero la verdad es que para nuestro trabajo la evolución que va a seguir el mercado no es un parámetro a seguir. Entonces, realmente no te puedo decir, porque además no sigo el mercado, no, lo sigo pero indirectamente. Entonces, no tengo ninguna intuición sobre si la inflación subirá o bajará. No estás contando nada del mercado, no se puede en los valores que están haciendo. Quizás sí, no lo sé. La verdad es que no tengo ninguna intuición sobre la evolución de la inflación. Igual el trader de inflación tiene más sensibilidad, probablemente la tenga, pero yo desde luego no me mojaría al respecto. Sí. ¿Cómo ves el futuro de tu trabajo? Pues los bancos de inversión en general. Pues está en el aire un poco. Hay cierta expectativa por cómo la nueva regulación va a afectar a los derivados. La opinión más generalizada es que no se volverá a lo que existía antes, es decir, los derivados tóxicos, este tipo de cosas ya no sucederán. En España no sucedían, Santander no se dedicaba a este tipo de historias, pero digamos esa euforia que hubo en los años 90 en algunos bancos americanos no creo que vaya a volver, y se van a centrar más en cosas más manejables. Esa es la impresión que se tiene. Hay mucho trabajo por hacer porque entran nuevos elementos como el crédito, que antes no era un problema y que lo ha cambiado todo, con lo cual la profesión de quant de momento parece que está asegurada, pero los grandes exóticos muy complejos yo creo que no volverán tanto como había en los años 90. Y luego, con respecto a esa profesión, es como muy particular de cada casa, ¿no? O sea, no tenéis reuniones Sí, hay congresos. La semana que viene hay el Global Derivatives, que es un congreso, como cualquier congreso, donde van todos los quants del mundo, se reúnen, en este caso es en París. Y bueno, aquí la cuestión es que los modelos son propietarios. Es decir, cada banco tiene su modelo propietario, pero hay intercambio de información. Es decir, la gente se reúne y cuenta lo que ha hecho. Va un trecho de lo que se coloca en el paper a lo que se ha implementado en el banco. Eso es verdad también. Pero sí que hay, ya te digo, o sea, la semana que viene, en mayo a mediados, hay el Global Derivatives, van quants no solo del mundo más académico, sino de Bloomberg, de JP Morgan. Aunque no os digáis las cosas, ¿es que todo el mundo hace lo mismo o...? Es lo que decía antes, no todo el mundo hace lo mismo, pero tampoco te puedes desviar demasiado, es la impresión que tengo yo, porque si te desvías demasiado, o bien no te llevas nada, o bien
te lo llevas todo y entonces, joder, es muy duro llevárselo todo, porque te puedes encontrar con un sorpresón. Entonces hay una vigilancia activa y de repente se producen cambios. De repente un modelo que parece que todo el mundo está usando, de repente se deja de usar. Y entonces el trader te viene y te dice, oye, estoy fuera de mercado. O sea, este producto, estoy fuera de mercado. O sea, este banco, he llamado a 4 bancos y los 4 bancos me han dicho que me han dado un precio en línea diferente al mío. Entonces el modelo hay que cambiarlo. Eso sucede en el día a día. Es una vigilancia activa, no es algo así open. Con respecto a la tecnología que usáis y tal, también tenéis que... No, bueno, la tecnología es nada, los sistemas se programan en C++, y la mayor parte de los bancos, Santander incluido, utilizan un grid para procesar. Tienen una granja de PCs gigantesca y entonces cuando hay una operación se envía al grid y el grid machaca los números. Nada particularmente especial. Es decir, sí hay muchos miles de PCs, no sé cuántos, y se programa en nuestro caso, yo creo que en casi todos se programa todo en C++, con programación orientada a objetos.